Expresando las palabras, ha pasado mucho tiempo. ¿Ya no te acuerdas de mí? Juraste que no me olvidarías. Es como da comienzo esta historia. 久しぶりだね。もしかしてまた忘れちゃったの？あの時君はあんなに忘れないって言ってくれたのに。Para entender su significado debemos narrar todo desde el principio. Todo comenzó el 14 de agosto. Nuestro protagonista es un chico llamado Shintaro que pasa la mayor parte de su tiempo frente a una computadora sumergido en el mundo virtual porque prefiere mantenerse alejado del mundo real. Su única compañía es una inteligencia artificial con el aspecto de una chica de cabello azul llamada N, a quien recibió por medio de un correo electrónico enviado por alguien desconocido. Durante la mañana de ese día, su teclado deja de funcionar al derramar líquido sobre él, causando que tenga que salir al exterior. Aunque estaba siendo cuidadoso tratando de evitar hacer contacto con otras personas, al llegar a un centro comercial mientras caminaba, choca con una chica que se le aparece de la nada. Shintaro no puede evitar sentirse incómodo porque aquella chica lo mira fijamente con unos ojos muy llamativos de color rojo intenso. Sin decir una palabra, ella solo sigue su camino. Como si su día no pudiera ser peor, un grupo de enmascarados asaltan el lugar tomándolo a él y a otras personas como rehenes. Los secuestradores tomaron el control de la seguridad del centro comercial, piden 1 billón de yenes antes del atardecer o comenzarán a matar personas. Shintaro observa una computadora cerca y piensa que si tan solo pudiera llegar a ella, podría usar a N para hackear la seguridad tomada por los rehenes. Mientras piensa en eso, vemos que 2 de los rehenes lucen muy tranquilos a pesar de su situación. Ellos le preguntan si tiene un plan para escapar. Si es así, tal vez puedan ayudarlo. Shintaro comenta que si tuviera las manos libres y alguien distrajera a los delincuentes, tendría 100% de probabilidades de liberar a todos. Los 2 rehenes sonríen diciendo que crearán para él esa oportunidad. De pronto, de la nada, el líder de los criminales se queja como si alguien lo hubiera golpeado y comienza a agredir a su compañero. Uno de los chicos se ríe por lo divertida que es la situación. Shintaro dice que no es gracioso que sus vidas estén en peligro. El líder de los criminales lo sujeta firmemente para que hable en voz alta. Al quedarse callado y asustado, el delincuente se burla de él llamándolo hikikomori. Seguramente es de esos jóvenes que se quedan encerrados todo el día en casa. Ante esas burlas, Shintaro le grita que cuando lo arresten, él será el que siempre estará encerrado. Instantes después, los escaparates de la tienda se derrumban uno tras otro, creando la situación de distracción que le permite a Shintaro conectar a N al computador para liberar la seguridad del edificio. En otra parte de la ciudad se presenta una chica llamada Momo Kisaragi. A diferencia de Shintaro, ella parece tener una mejor suerte y una mejor vida. Todos en la ciudad la saludan amablemente mientras le dan obsequios porque es una idol muy popular. Puede que sea hermosa, gentil y simpática, pero no todo en ella puede ser perfecto ya que no es la oveja más lista del rebaño. Ese día llega tarde a sus clases de recuperación, aunque prometió que se esforzaría para mejorar sus notas. A su profesor le sorprende que exista alguien con sus cualidades, las cuales simples mortales como nosotros no somos dignos de poseer. Aunque ella se sonroja pensando que obtuvo la calificación más alta de toda la clase en su último examen porque se esforzó mucho estudiando, resulta que tuvo todas las respuestas incorrectas. Su inteligencia es tan grande que lo que hizo para memorizar sus apuntes fue comerse sus notas. とりあえず食べました。あ？食った？胃袋で覚えられるわけねえだろうが！ Sin lugar a dudas, esa chica está a otro nivel. Su maestro simplemente trata de animarla para que se esfuerce de verdad y si va a memorizar sus apuntes, debe hacerlo con su cabeza, no con su estómago. En fin, aunque su desempeño académico no es el más envidiable, más tarde su manager la llama para felicitarla porque su carrera como idol sigue creciendo como si tuviera alguna especie de don para llamar la atención de las personas. Aunque eso pueda parecer algo envidiable, para Kisaragi el atraer la atención de las personas no es precisamente algo bueno. Desde que era pequeña sus compañeras de clase llegaron a detestarla por ser el centro de atención. No entendían cómo una chica superficial y vacía era elogiada por todos a su alrededor. Así ha sido a lo largo de su vida hasta que un día cuando su mamá enfermó, decidió convertirse en idol para pagar los gastos médicos aunque sabía bien que eso significaría llamar aún más la atención. Más adelante ella sale de compra chocando con un pequeño chico que parece ser nuevo en la ciudad y parece estar perdido. Momo se ofrece a guiarlo mostrando en su mirada aquellos ojos rojos como los de la chica que vio Shintaro.
Momentos después, una avalancha de gente comienza a perseguirla y ella sale huyendo del lugar diciendo que ya está harta, solo quiere ser normal. La chica con la que se cruzó Shintaro observa a Momo y dice que encontró a la persona que habían estado buscando. Aquella misteriosa chica revela su nombre. Su nombre es Kido. Buscaba a Momo porque en cierta forma ambas son iguales. Ambas tienen una habilidad fuera de lo común. Kido puede hacer que las miradas de la gente no noten su existencia como si fuera invisible. 俺はあるんだ。どこに？俺は周りの人間から少しずつ認識されなくなっていったんだ。気づいているだろう、力に。 Ella lleva a Momo a su guarida percatándose de que hay más personas similares a ellos que forman el escuadrón de los ojos vendados, el grupo Meikakushidan. Entre los miembros están los chicos que fueron rehenes junto a Shintaro. Sus nombres son Kano y Seto. En ese lugar también hay otra chica llamada Mari y por supuesto su líder que ya conocimos, Kido. Por poseer un poder ocular le hacen una invitación para unirse a su grupo. El poder de Momo tiene como nombre Meo Ubao. Ella puede hacer que la gente se centre en ella como si arrebatara sus miradas, lo opuesto a lo que hace Kido. Es posible que hasta ahora ella viera su poder como una molestia porque no sabe controlarlo correctamente, pero con su ayuda podrá vivir normalmente como tanto había deseado. La pequeña Mari llevaba té para celebrar la incorporación de su nueva amiga. Kano se ríe de ella al observar que se tropieza y al hacerla enojar, ella activa su poder, Meo Awaseru. Al observar fijamente a una persona, Mari puede congelarla durante varios minutos. Como el teléfono de Momo se descompone por mojarse con el té, todos juntos van a comprarle uno nuevo. Aquí es cuando las cosas se ponen interesantes porque resulta que Momo es hermana de Shintaro y se encuentran a aquel chico en el centro comercial, justo donde ocurrió el incidente del primer episodio. Al final resultó que ellos fueron quienes ayudaron a Shintaro a escapar de los delincuentes. El poder de Kano, Meo Asamuko, le permite alterar la forma en que es percibido por los demás. Por eso hablaba tan relajadamente con Shintaro porque nunca fue atrapado por los delincuentes. Seto, por otro lado, tiene el poder de leer la mente de los demás. Comunicándose con sus compañeros idearon un plan de distracción. Kido no solo puede hacerse invisible a ella misma, sino que también puede hacer invisible a otras personas u objetos a su alrededor. Mari también quería ayudar, así que toma un teléfono para usarlo como arma, solo que se le resbala cayendo en la cabeza del líder de los criminales. Ahora sabemos qué fue lo que lo golpeó en aquel entonces. ¡Buki! 私も頑張ろうと。てめえ誰の頭殴ってやがる。 Por último, pero no menos importante, Momo también quería salvar a su hermano, así que mientras Kido tiraba los escaparates, corrió con Mari justo enfrente de los maleantes y activó su habilidad para robar sus miradas volteando a verla. En ese momento, Mari también activa su habilidad paralizando a todos los criminales, y así trabajando juntos, logran salvar a Shintaro. 如月桃アイドルをやっています。ごめんね。 El nombre del chico con el que se cruzó anteriormente Momo es Hibiya Mamiya. Después de escapar de la avalancha de gente que los perseguía, se pregunta si Momo era una especie de criminal o quería secuestrarlo para que tanta gente la persiguiera. Él solo había ido a la ciudad a comprar un regalo para la chica que le gusta llamada Asahina Hiyori. Ella pasará las vacaciones de verano viviendo con un joven llamado Konoha, el hijo adoptivo de su tío que duerme 14 horas al día y es muy olvidadizo. Mientras comen los tres juntos, en la televisión se muestra un reportaje sobre la idol del momento, Kisaragi Momo. Hibiya la reconoce como la chica extraña que se cruzó hace poco que fue a la ciudad. Hiyori se emociona preguntándole si consiguió su autógrafo porque es una gran admiradora suya, pero como Hibiya no sabía que aquella chica era una idol, perdió su oportunidad y Asahina simplemente se burla de él compadeciéndolo por ser tan tonto. Fácilmente se puede notar que Hiyori no valora todo lo que él hace por ella. A Mamiya tuvo que mentirle a su padre para que lo dejara ir a la ciudad pensando que podría pasar las vacaciones de verano junto a la chica que le gusta y que podrían hacer bellos recuerdos juntos. En su lugar, ella no deja de ver a Konoha. Lo cierto es que este día no fue su mejor día, así que lo mejor será irse a descansar. Aquí las cosas es cuando vuelven a ponerse interesantes porque en el sueño de aquel chico podemos observar a Hiyori correr detrás de un gato. Él va tras ella lo más rápido que puede como si tratara de advertirle algo, pero no llega a tiempo y ve a su querida amiga morir atropellada por un tren. 行かなくちゃ。日和、ダメだ。 Devastado, recorre la ciudad hasta que llega al punto de partida. Observa a su amiga ahí. Trata de llevarla con ella, pero nuevamente vuelve a morir de otra forma. Todo parece un ciclo sin fin del que no puede escapar, una terrible pesadilla de la que no puede despertar.
Si no puede evitar que su querida Hiyori muera, entonces lo que decide hacer es morir él en su lugar. 行かなくちゃ。 Al igual que al comienzo del anime podemos ver a Shintaro hablando con aquella misteriosa chica, pero esta vez se distingue quién es y se dice que solo él puede verla. Ella también posee aquellos ojos escarlata, tal vez pronto recuerde lo que ocurrió. Por ahora se va diciéndole que no olvide lo que pasó hoy, 15 de agosto. Después de lo ocurrido en el centro comercial, Shintaro despierta en la habitación de Mari sin saber cómo llegó hasta ahí. Le exige a N que le explique dónde están y qué pasó con los criminales. N le dice que solo hablará si se lo pide de rodillas en ropa interior. Para su mala suerte, en ese momento Mari entra a la habitación llevando té y se asusta al verlo sin ropa interior. El resto de miembros lo atan de manos por ser un pervertido. Mientras N se burla de él, los demás le explican que son el escuadrón Mekakushi-dan y que usaron sus habilidades oculares para salvarlo. Tanto él, Momo y N ahora formarán parte del grupo. Shintaro no puede evitar pensar que su vida está llena de desgracias que van de mal en peor. Solo véanlo, 18 años, virgen, desempleado, sin amigos y encima ahora tiene que formar parte de un grupo de raritos que creen tener poderes. Simplemente esto parece una mala broma. Es más, llega a creer que todo es una farsa. Seguramente N y Momo planearon todo esto juntas para terminar con su vida de nini. Para celebrar la incorporación de los nuevos miembros, tenía la intención de que fueran todos juntos a un parque de diversiones, solo que Shintaro se va por su cuenta. A Kido le preocupa haberle dado una mala primera impresión, pero su hermana Momo dice que Shintaro regresará. Después de todo lo veía muy feliz y son las primeras personas con las que él habla desde hace 2 años. Algo interesante es que Kido habla con N sobre que aunque ella es la líder actualmente, no fundó Mekakushi-dan. Resulta que el fundador del grupo murió hace 2 años. Al parecer cometió suicidio. En otra parte de la ciudad, Konoha se encuentra a Shintaro preguntándole si ha visto a 2 chicos, a Hibiya y a Hiyori. Mientras los estaban buscando se dan cuenta que están siendo secuestrados. Konoha va tras ellos activando un poder ocular de fuerza, pero aunque logra rescatarlos, ellos iban a ser atropellados. En ese momento se abre una especie de portal hacia otra dimensión y una serpiente los devora. Kido lleva a Momo y a los demás miembros a conocer la tumba del fundador del grupo. En cuanto les muestra una foto de ella, sorprendentemente N, la inteligencia artificial, reconoce a aquella chica. Dice que su nombre era Ayano. Resulta que en el pasado N era una chica llamada Enotomo Takane. Junto a un chico llamado Kokonose Haruka asistían a la escuela como cualquier persona normal de su edad. Eran miembros de una clase especial y su profesor Tateyama les encargó el festival escolar. Takane diseñó un juego de disparos en el que participó un experto competidor a nivel regional al que venció fácilmente. Él le preguntó su nombre. Al decir su seudónimo, N la reconoció como la campeona que quedó en segundo lugar a nivel nacional. Kido y Kano también aparecieron en el lugar queriendo probar el juego de N. Kido estuvo a punto de ganarle porque usó la habilidad de sus ojos para hacer trampa, aunque al final se disculpa y sale corriendo del lugar. El rumor de la campeona N y su juego de disparos circula por toda la red provocando que muchas personas lleguen a la escuela queriendo desafiarla. A N le avergonzaba la idea de que su único amigo descubriera que era una friki que pasa su tiempo jugando en línea, pero Haruka le sonrió al descubrir que era famosa y él también se interesó en jugar con ella, cosa que la hizo muy feliz. ハンドルネームすごいよタカネ名人だったのかね今度僕にも教えてよはるか Curiosamente, Shintaro llegó acompañado de Ayano a desafiar a N. En ese entonces su personalidad era completamente distinta a como es ahora. Era seguro de sí mismo, o mejor dicho, era un cretino arrogante. Insultó a N diciéndole que no era tan buena. Para que se comiera sus palabras, N prometió que si podía ganarle, haría todo lo que dijera, y lo llamaría amo. 聞こえなかったかあんた弱いって言っずいぶん自信あるんですね。その言葉訂正してくれるんでしょうね。あんたは負けたらご主人様って呼んで。 Para su sorpresa, Shintaro le gana fácilmente y se marcha. La chica que lo acompañaba, Ayano Tateyama, se disculpa por la forma en que él le habló, y como se unirían a la misma escuela el próximo año, espera que puedan ser buenos amigos. 慎太郎って言うんですけど、あの子も来年ここ受けるみたいなので、その時はよろしくお願いします。Un año después, Takane le pregunta a Haruka si le gusta pasar el rato con ella porque todo este tiempo no se ha apartado de su lado. Aunque Haruka no le responde haciendo que Takane se moleste con él, resulta que no contestó en ese momento porque estaba gravemente enfermo, hasta el punto en que fue hospitalizado.
Al parecer no era la primera vez que sucedía esto. Haruka siempre ha tenido un cuerpo frágil y delicado. Takane se va al salón de clases a recoger sus cosas encontrándose con Ayano. Ella le pregunta por qué no está al lado de Haruka en estos momentos que la necesita. Ella simplemente responde que no podría hacer nada por él. Además cree que podría ser una molestia para Haruka. Al escuchar eso, Ayano le dice que no debería mentirse a sí misma de esa manera. Sabe que Haruka es muy importante para ella. Debería ser honesta con sus sentimientos y decirle lo que siente por él. はるかさんが高根さんのこと迷惑怖いからにしてるだけじゃないですか。ちゃんとはるかさんに伝えたいことは伝えるべきです。勇気を出してください。 En cuanto llega al salón y toma sus pertenencias para llevárselas, Takane sale corriendo para ir a verlo y confesarle a Haruka lo que siente. Pero de la nada cae inconsciente. Mientras su vida se desvanece, su profesor la mira sonriendo. Nuevamente aquella serpiente negra aparece devorándola, arrastrándola hacia ese otro mundo. De alguna manera su conciencia se transforma en lo que conocemos como la inteligencia artificial N y llega hasta Shintaro. はるか大好き。 Eso es lo poco que N puede recordar. Sato y Kido le dicen que son hermanos de Ayano aunque no son hermanos de sangre. La parte de quedar inconscientes y despertar en un cuerpo les suena bastante familiar. Antes de hablar más al respecto, Seto los llama para informar sobre el accidente que sufrieron Shintaro y los demás. N habla a solas con Kano sobre que su amo Shintaro era muy cercano a Ayano y que intentó salvarla pero no pudo hacerlo. Desde entonces siempre tiene pesadillas y N es la única compañía que le queda. Kano le dice a N que Ayano no fue la única persona que perdió hace 2 años. De hecho, ese día perdió a alguien más. Perdió a la persona más importante para ella. Haruka murió. Kano toma el aspecto de aquel chico para decirle a N que está tratando de hacer que Shintaro olvide a Ayano. Parece ser que cuando estaba hospitalizado, Haruka despertó y vio a su maestro Tateyama sonriendo con aquellos ojos rojos. Haruka estaba harto de tener un cuerpo frágil y débil. Deseaba ser más fuerte. Parece ser que un extraño ser lo escuchó porque le da lo que quería, un cuerpo fuerte, pero con un alto precio. A cambio perderá sus recuerdos, se volverá un cascarón vacío. Ahora sabemos que es Konoha. Haruka gritó suplicando que le devolvieran su cuerpo, pero ya era tarde. Mientras se perdía a sí mismo, como últimas palabras expresa querer ver a Takane. お前が望んだことだろ。お前という記憶の消えた抜け 返して会いたいよ高根。 Como si de por sí las cosas no fueran ya bastante confusas, el siguiente episodio comienza mostrándonos a Kido cuando tan solo era una pequeña niña en un lugar envuelto en llamas con un sinfín de puertas a su alrededor sin poder encontrar una salida hasta que una mujer a la que llama hermana le indica el camino para poder escapar. Los miembros del Mekakushi-dan llegan al hospital encontrándose con Shintaro. Él se pregunta si estará volviéndose loco porque justo antes del accidente vio a un chico desaparecer. Hibiya sale de su habitación como si nada diciendo que debe ir con Hiyori. En el momento en el que Shintaro le pregunta sobre lo que vio en el accidente, aquel chico se desmaya mostrando en su mirada los mismos ojos rojos. Kido sabe mejor que nadie que eso es señal de que su poder ocular comienza a manifestarse. Como no saben cuál es su habilidad, para evitar que lo active donde haya gente a la que pueda dañar, deciden llevarlo a su base. Seto se va a buscar a Kano porque aún no regresa con N de visitar la tumba de la fundadora. Mientras tanto, Kido les cuenta que tanto ella, Kano y Seto crecieron juntos en un orfanato. El profesor Tateyama, padre de Ayano, los adoptó. Lo importante de esto es lo que les dice a continuación. Les dice que sus poderes oculares están relacionados con cierto suceso. Ese suceso es experimentar la muerte de cerca. En el caso de Kano fue cuando sus padres fueron atacados por ladrones. De Seto cuando se ahogó por salvar a su perro en el agua. De Kido cuando la casa en la que vivía con su hermana se incendió. De Momo cuando casi se ahoga en la playa y al parecer perdió a su papá mientras la rescataba. Ahora sabemos que las personas a punto de morir son devoradas por una extraña criatura en forma de serpiente a través de una grieta que los lleva a otro mundo. Aquellas personas que logran regresar vuelven con un regalo, sin embargo las que son capturadas quedarán atrapadas para siempre. Al escuchar eso, Hibiya se niega a aceptar que Hiyori no regresará jamás, por eso sale huyendo del lugar. Momo y Kido van tras él. Shintaro se queda en la base junto a Mari. En la habitación en la que ella dormía, él se sorprende al ver una foto donde aparece su amiga muerta Ayano. これなんでここにいるんだよ綾乃。 Además de esto vemos que también Shintaro posee un poder ocular.
Puede que parezca un poco tarde para mencionarse, pero al final de cada episodio se contaba un pequeño cuento que no parecía tener ninguna relación o sentido, pero tal vez con lo que sabemos hasta ahora lo entendamos mejor. Hace tiempo existió un pequeño monstruo que pasó siglos en las sombras preguntándose de dónde venía, quién lo creó y por qué. Estaba solo en la oscuridad hasta que comenzó a caminar para escapar de esa soledad. Recorrió el mundo durante mucho tiempo, recorrió el cielo infinitamente extenso, recorrió el profundo mar cristalino. Aprendió todo acerca del mundo, pero nunca pudo aprender nada acerca de sí misma, hasta que un día se topó con las criaturas llamadas humanos. Ellos parecían saber muchas cosas, así que llena de expectativas se acercó a ellos, pero lo único que le enseñaron fue el dolor, miedo y desesperación. Los humanos le temían, la arrojaban piedras, la perseguían con fuego, intentaron matarla con todos los medios que tenían a la mano. El monstruo simplemente gritaba de dolor cada vez que era herida por los humanos. El terror que poco a poco fue naciendo en su corazón la hizo cambiar de forma. Las emociones negativas que nacieron en ella le dieron los poderes para defenderse asesinando a muchos humanos mientras lloraba inconsolablemente. Tras mucho tiempo, cuando sus lágrimas por fin se detuvieron, llegó a pensar que tal vez hubiera sido mejor quedarse en la oscuridad sin aprender del mundo ni de los humanos. Por esa razón, decidió buscar un lugar donde pudiera vivir sola. Encontró un pequeño y calmado bosque silencioso. Cuando se disponía a cerrar sus ojos para siempre, escuchó una voz que le preguntó: ¿Tú también estás sola? Aquella voz provenía de un chico humano. Él le preguntó si podía permanecer a su lado. Al parecer él también había pasado mucho tiempo solo. Con el tiempo, se enamoró de aquel monstruo. Ante su muestra de gentileza, el monstruo reaccionó con preocupación porque ya había sido engañada antes y tenía miedo de ser lastimada nuevamente. Por esa razón le dijo a aquel chico que la dejara en paz y se marchara. Él se negó y permaneció a su lado aún en los días lluviosos, aún en los días fríos, aún en los días oscuros, hasta que un día el monstruo se enamoró de él. Aquella criatura supo lo que era el amor. Más adelante dio a luz a una niña, supo lo que era una familia. El monstruo conoció la felicidad. Ella tenía un diario en el que escribía todos los días. Aunque con el paso del tiempo ella no envejecía, comenzó a notar que su familia sí lo hacía. Lloró y por primera vez en su vida el monstruo supo lo que era la desesperación. Más adelante, durante un sueño, aquel monstruo vio a una serpiente que le dijo: te concederé lo que deseas, te enseñaré la eternidad que buscas. Para ello la serpiente le dijo que debía crear un nuevo mundo distinto a este. En él podría pasar toda la eternidad con su familia. De esa forma el monstruo usó su poder para crear un nuevo mundo vacío donde el tiempo ya no pasaría y podría estar junto a los seres que ama. Aunque ahí no termina aquel relato, debemos pausar el cuento para regresar a la historia principal. Cuando Ayano era una pequeña niña, su mamá le contaba el mismo cuento del que acabamos de hablar, terminando con la frase: y vivieron felices para siempre. Cierto día su papá, el profesor Tateyama, llevó a casa a sus 3 nuevos hermanos, Kido, Seto y Kano. Como la hermana mayor Ayano los cuidaba, los aconsejaba, jugaba con ellos, prácticamente vivían como una familia feliz hasta que se llegó un 15 de agosto. Ese día recibieron una terrible noticia sobre que sus padres quedaron atrapados en un derrumbe, y aunque su papá fue rescatado, a su mamá nunca pudieron encontrarla. Al volver a casa, Ayano entró en la habitación de su padre encontrándose aquel libro que su mamá solía leerle, descubriendo que no se trataba de un simple cuento infantil. En él había imágenes y textos que hablaban de muerte, dolor y sufrimiento. Además, el final del cuento no es vivieron felices para siempre como solía decir su madre. El final de la historia termina con el monstruo abandonando a su familia y desapareciendo en aquel mundo aislado que creó. Al menos eso dicen las notas. En su diario también se menciona que existen niños con poderes oculares que tienen contacto con ese otro mundo al experimentar situaciones al borde de la muerte. La mamá de Ayano ha llegado a la conclusión de que no es una simple historia. El otro mundo es real y debe investigarlo porque le preocupa qué cambios o consecuencias tendrán los cuerpos de aquellos niños en el futuro. Aunque su padre finge no darse cuenta de que encontró el diario, cuando está solo, en él se muestra una mirada escalofriante mostrando aquellos ojos rojos. En la escuela vemos que después de que Shintaro ganó la competencia de disparos, le entrega a Ayano el premio como obsequio, siendo el primer regalo que le da, lo cual la hace muy feliz. Al volver de la escuela, Ayano ve a su padre comportarse diferente y ve en su mirada aquellos ojos rojos. Al continuar leyendo el diario de su madre, se menciona que la fuente del poder del monstruo son una infinidad de serpientes que crecen en su cabeza. Junto a ella también está dibujada la serpiente con conciencia propia que le dijo que creara aquel nuevo mundo confinándola a la soledad. La pregunta ahora es ¿por qué le pidió hacer eso?
Ayano le cuenta todo a Kano pidiéndole su ayuda para que use su poder fingiendo ser ella mientras investiga a su padre. Kano le cuenta a N que el poder ocular de Tateyama se manifiesta durante la noche, tiene voluntad propia, o mejor dicho, dentro de él hay una serpiente con conciencia que usa su cuerpo. Su objetivo es reunir a todas las otras serpientes que se encuentran en el mundo real. N y Haruka fueron sacrificios para invocar esas criaturas en este plano porque no pueden cruzar sin cuerpos físicos. La serpiente que las gobierna todas, su reina, está esperando su llegada desde hace mucho. Curiosamente, uno de los miembros del Mekakushidan es quien la lleva adentro. Ahora que saben toda la verdad, Kano lleva a N a la escuela donde su padre tiene escondido el cuerpo físico de N. Retomando el cuento, resulta que cuando el monstruo le contó la noticia a su familia del mundo que creó, ellos se alegraron, pero antes de partir, su amado le pidió que se casara con él. Ella aceptó felizmente, así que él se marchó a una aldea cercana a hacer los preparativos de su boda mientras el monstruo y su hija se despedían de él sonriéndole sin saber que no volverían a verlo nunca. 3 días después, al monstruo comenzó a preocuparle que algo le hubiera pasado a su amado. Su hija le pidió ser paciente. Después de todo, debía encontrar el artefacto a que él llamó vestido de novia. Además, su papá prometió que volvería, así que deben confiar en él y esperarlo. Los habitantes de aquella aldea consiguen armas para acabar con el monstruo y van a su hogar a asesinarla frente a los ojos de su hija. El monstruo enfureció y los asesinó con sus poderes oculares. Viendo los recuerdos de uno de ellos, descubre que su amado llamado Tsukihiko fue capturado y torturado para que abriera los ojos y se librara del control del monstruo. Ella simplemente queda conmovida al ver que él la defendió con firmeza diciendo que no se trataba de ningún monstruo, es su amada, la persona con quien formó una familia, con quien tuvo una hija, con quien va a casarse y con quien quiere estar por siempre. Después de tal escena, el monstruo llora diciéndole a su hija Shion que no quiere causarles más dolor a ninguno de los dos. Tal vez si ella no existiera, su amado y su hija podrían vivir en paz en el mundo. Con eso en mente, toma una dolorosa decisión. Decide irse para siempre de este mundo. Se despide de su querida hija diciéndole lo mucho que la ama y que rezará para que ella y su padre puedan ser felices. 全部話したじゃないか。僕は彼女と家族とずっと一緒にいたいんだ。お前たちを傷つけたくはない。この世界で幸せになれるのだ。シオン、化け物なんかじゃない。ずっと愛してる。El tiempo siguió su curso. El padre de Shion envejeció y murió. La pequeña Shion creció y tuvo una hija llamada Mari. Al igual que como su querida madre hacía con ella, Shion le contaba cuentos a Mari. También escribía un diario en el que se pregunta si algún día podría volver a ver a su querida madre, a quienes los humanos llamaron monstruo. Shion ha decidido que cuando sea más grande dejará que Mari conozca el mundo que las rechazó, esperando que le den una bienvenida distinta a la de ellas. La mañana siguiente, Shion se da cuenta que Mari salió de casa, corre por el bosque buscándola y al encontrarla se da cuenta que el mundo seguía siendo cruel y despiadado. Un par de humanos capturaron a su pequeña llamándola monstruo. Aunque su madre le pidió no usar nunca sus poderes para que pudieran vivir como personas normales, Shion los activa debilitando su cuerpo. Ambas son golpeadas en la cabeza. Mientras se desvanece, se disculpa con su mamá porque no pudieron ser felices después de todo. ごめんねお母さん、私たち幸せになんてなれなかった。 Al encontrarse al borde de la muerte, su mamá las traslada al otro mundo llamado Kagerou Days, donde observan que no se trata de un lugar de ensueño, sino más bien de un infierno. La serpiente se burla del monstruo llamado Asami porque al final su deseo se hizo realidad. Ya tiene a su familia en este nauseabundo mundo que creó. Con la poca fuerza que le queda, Asami le transfiere a Mari su poder de reina para que al menos su nieta pueda escapar de vuelta al mundo real. Mientras Seto caminaba por aquel bosque, escucha en su cabeza una voz. La voz de una pequeña niña que se encontraba muy sola. Sigue esa voz hasta llegar a la casa del monstruo encontrándose con Mari. Al igual que en el cuento, aquel chico quiso permanecer a su lado para que ya no estuviera sola. Mari le advirtió que se fuera porque si la veía a los ojos lo convertiría en piedra, pero aunque de su boca le gritaba que se fuera con amenazas, de sus pensamientos y de su corazón, la escuchó gritar por ayuda. Ella ya no quería estar sola, así que se acercó y le pidió que fueran amigos. El sacrificio de Asami y Shion quizá no sea en vano porque su deseo de que sus seres queridos puedan ser felices parece que se cumplirá con la pequeña Mari. ずっと一人ぼっちなの。寂しい。助けて。怯えなくても大丈夫だよ。お友達に。
En la guarida de los Mekakushi, Mari se encuentra con Konoha. Él no recuerda de dónde viene o cómo llegó a ese lugar, lo único que recuerda es querer hacer amigos. Mari le dice que le presentará a los suyos. Por otro lado, vemos que Shintaro despierta recordando algunas escenas perturbadoras que ni siquiera han ocurrido todavía. Vuelve a escuchar la voz de aquella chica que en realidad es la voz de su poder. Un poder que radica en él aún antes de que naciera. Hace mucho tiempo él y la reina hicieron la promesa de no olvidar la tragedia que ve en sus sueños. Shintaro se pregunta si ese será su final. Aquella voz le pregunta qué planea hacer con ese futuro que les espera. Instantes después, Shintaro toma unas tijeras y se apuñala la garganta. Momo junto a Kido alcanzan a Hibiya diciéndole que lo ayudarán a traer de vuelta a su amiga. Un grupo de personas vestidas de blanco se lanzan sobre ellos. Kano recuerda una plática que tuvo con Ayano sobre que la serpiente que controla a su padre está tratando de concederle el deseo de su corazón, es decir, está tratando de reunirlo con su madre nuevamente. Solo que para lograrlo debe reunir a las serpientes y fusionarlas manifestando el monstruo del cuento en este mundo. Ayano no puede aceptar que otras personas mueran por algo tan egoísta, así que va a hablar con la serpiente que controla a su padre. Aquella criatura se burla de los humanos porque si tanto desean algo, para obtenerlo deberían estar dispuestos a hacer sacrificios. Pero en fin, por algo los humanos son criaturas tontas y Ayano es la más tonta que ha conocido al pensar que por ir amablemente a pedirle que no mate a N, Kido, Kano, Haruka y los demás, ya no haría nada. Pero resulta que en realidad Ayano tenía un plan. Si es cierto que necesita reunir a todas las serpientes, ¿qué pasaría si una no se encontrara en este mundo? Dicho de otra forma, ¿qué pasaría si Ayano obtuviera un poder ocular pero sin regresar de aquel mundo? Ya no serviría de nada matar a sus hermanos y amigos porque su plan ya no tendría éxito. Ante esas palabras vemos que Ayano decide suicidarse para ser devorada por la serpiente marchándose hacia el otro mundo. 作戦ならあるよ。世界から戻ってこなかったらどうなる？年収や姉ちゃんかっこ悪いね。怖いや。 La serpiente que controla a su padre reconoce que no esperaba eso. Los humanos sin duda son criaturas interesantes. Aún así, no necesariamente debe cancelar sus planes, solo debe empezar desde cero. Ayano solo retrasó lo inevitable. En otra parte de la ciudad se muestra que tanto Momo, Hibiya y Kido son encerrados en una instalación para evitar que arruinen el plan de la serpiente. Momo usa su poder de arrebatar miradas para llamar a los integrantes del grupo Mekakushi-dan. Todos se reúnen en aquel lugar. Mientras tanto, en el otro mundo, sorprendentemente vemos a Shintaro reunirse con Ayano diciéndole que ya no debe pelear sola porque los demás están esperándolos. 赤い色はヒーローの色。一人で戦うのは終わりだ。みんなが待ってる。一緒に行こう。 Asami y su amado no podían expresar con palabras la felicidad que sintieron cuando vieron por primera vez a su querida hija Shion. Ahora la hija de su hija Mari junto a sus amigos intentan luchar por sus vidas para que su sacrificio no sea en vano. Mientras escapan de las instalaciones se enfrentan a sus captores usando las habilidades heredadas por el ser a quien los humanos llamaron monstruo. Con el poder ocular de Hibiya Clarividencia encuentran el escondite de Tateyama. Al final le ahorraron la molestia de buscarlos uno por uno. Ya que están reunidos, aprovecha la oportunidad para contarles una historia de un ciclo sin fin. Hace mucho tiempo un monstruo que habitaba en el bosque se encontró un joven que la llevó al mundo exterior mostrándole muchas cosas. El monstruo hizo amigos y conoció la felicidad, pero esa felicidad fue efímera. Un día el chico que conoció y todos sus amigos fueron asesinados por obra de una serpiente. El monstruo expresó con desesperación su deseo de querer vivir con ellos nuevamente. Fue entonces cuando creó el mundo en el que viven actualmente. ¿Quién diría que Mary resultó ser la culpable de las tragedias que experimentaron sus amigos con tal de que ella pudiera volver a verlos? Tateyama le agradece porque después de todo su deseo es lo que lo mantiene vivo y ahora es tiempo de que ese ciclo comience de nuevo. Tomando el cuerpo de Konoha uno por uno comienza a atacar a sus amigos hasta que Mary libera su poder como reina extrayendo de sus cuerpos las serpientes. Cuando estaba a punto de volver a reiniciar el mundo sus amigos le dicen que no tema porque aún están con ella. Esta vez no debe decir adiós. Ayano aparece diciendo que su poder es la capacidad de proyectar en otros lo que siente, un poder cálido, el poder del cuidado. Con ella y Shintaro ahí, todas las serpientes ya están reunidas. El poder de Shintaro es grabar la mirada. Él conserva todos los recuerdos de los incontables mundos que Mari ha creado y destruido. Entregándole esos recuerdos, Mari logra controlar su poder. Dentro del otro mundo, en el Kagero Days, finalmente vence a la serpiente terminando con ese ciclo infinito.
A partir de ahora el futuro ya no será una fantasía creada por ella. Ya no es necesario que la serpiente cumpla ningún deseo porque incluso el profesor Tateyama ya se encuentra en el más allá con su amada esposa. Ahora que todo acabó, Mary llora al ver a su querida madre. Shion le dice que no debe estar triste después de todo, tanto el deseo de Asami como el de Shion se ha cumplido. Mary ya no estará sola, ella tiene amigos que la cuidarán. Antes de irse, Shion le pregunta a su querida hija si es feliz. Con una sonrisa en su rostro, Mary le dice que sí. A partir de ahora ella, Shintaro y sus demás amigos podrán vivir felizmente en el mundo. マリーは幸せ？すごく幸せだよ。慎太郎、行こう。お